El deterioro del medio ambiente ha sido identificado en Colombia y en el resto del mundo como uno de los mayores problemas de la humanidad al finalizar el siglo XX. Buenas tardes, mi nombre es Julio Zapata, estudiante de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy voy a hacer una breve exposición acerca del tema toxicología ambiental y me apoyaré en el documento del ingeniero Mauricio Peralta Mejía para realizarla. Vamos a revisar unos primeros conceptos. El primer concepto es toxicología. Es la ciencia que estudia los efectos nocivos de los agentes físicos, químicos y biológicos y las alteraciones en la estructura y respuesta de los organismos vivos. Aquí tenemos una imagen en las cuales se expone las diferentes vías de contaminación. Puede ser el aire, el agua, a través del suelo o a través de los alimentos. Como un segundo concepto está tóxico. Tóxico es una sustancia de cualquier origen potencialmente nociva para los organismos vivos. Aquí es importante anotar que la definición no queda pequeña a nivel de decir seres humanos, sino que hablan ya a nivel de organismos vivos. Una sustancia es tóxica si ingresa al organismo en una cantidad o concentración que puede ocasionar efectos nocivos inmediatos, a mediados o a largo plazo, y por otro lado el peligro que reviste para el medio ambiente, del cual depende la salud o la vida humana o de los seres humanos. Aquí ya comenzamos a revisar conceptos ecologistas y hay un primer concepto de ecotoxicología y es definida como la ciencia que estudia la contaminación, su origen, evolución e iteraciones con las moléculas que integran dinámicamente los ecosistemas, su evaluación, profilaxis biológica y socioeconómica. Como podemos revisar acá, dentro del concepto, palabras claves: contaminación y por el otro lado evolución. Tenemos otro concepto, sustancia ecotóxica. Es aquella que al ser liberada en el ambiente produce un impacto ambiental significativo de naturaleza reversible e irreversible, normalmente es irreversible, debido a procesos de toxicidad, bioacumulación, persistencia y residualidad. Concepto importante, el de contaminación. Se puede definir como la presencia o el exceso de cantidad de una sustancia dentro de un determinado medio con consecuencias nocivas. Ya veíamos que habían consecuencias irreversibles, aquí hablamos de consecuencias nocivas. Lo mismo, a corto, mediano o largo plazo. Casi todos los contaminantes químicos realizan dentro de ecosistemas un flujo determinado y pasan de un medio a otro. Como vemos, se transforman y se transportan esos contaminantes. Básicamente aquí vamos a revisar los tres tipos de contaminación que existen: contaminación biológica, física y química. Este es simplemente un orden alfabético, ya vamos a ver que tienen otro tipo de orden por la contundencia en el medio ambiente. Hay unos ejemplos claros. En la contaminación biológica está, por ejemplo, los virus, las bacterias, los hongos. En la contaminación física encontramos, por ejemplo, calor, ruido, radiaciones. Y en la contaminación química están los plaguicidas, metales y detergentes. Revisaremos ahora la forma de establecer ese agente tóxico, el contacto con los seres humanos, los seres vivos. Y entonces aquí podemos revisar que hay dos clases: la exposición aguda, cuando una sola dosis del tóxico ingresa al organismo por cualquier vía. Ya habíamos revisado en la imagen anterior lo que eran los tipos de vías. Y las exposiciones crónicas, cuando pequeñas dosis del tóxico ingresan al organismo por cualquier vía de ingreso durante largo tiempo y con efectos retardados. Aquí
Se me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con esos trabajos de exposición a estos agentes tóxicos, como por ejemplo la minería o alguna producción de algún metal como tal. Los efectos tóxicos, y pues un efecto es simplemente una consecuencia, entonces vamos a hablar de las consecuencias, y es la reacción o la respuesta de un organismo después de la exposición a un agente tóxico. Dicho efecto depende ante todo de la toxicidad de la sustancia, la vía de ingreso, la dosis y la toxicocinética, que básicamente es el siguiente concepto que vamos a revisar. Esta estudia los cambios que ocurren con una sustancia o agente tóxico a través del tiempo. Entonces ya cuando están dentro del organismo. Entonces hay unos tipos, por ejemplo la absorción, ¿sí? Cómo, cómo el agente tóxico atraviesa las membranas biológicas. También tenemos la distribución, ¿sí? Entonces cómo se distribuye y cómo es el comportamiento en el organismo. Y por otro lado la metabolosis, el metabolismo como tal. Entonces todo el tema de procesos bioquímicos que suceden en el hígado para convertir las sustancias en metabolitos polares para que se puedan eliminar del organismo, es decir, básicamente transformación. Y la excreción es pues ya la parte como tal de la eliminación del cuerpo. Por otro lado tenemos la intoxicación, y es básicamente todo el tema de perturbaciones fisiológicas producidas por estos agentes tóxicos que pueden llevar incluso a la muerte. Eh, Nos vamos aquí a apoyar en la EPA, que es la Agencia de Protección, ¿sí? Para todo este tema de contaminación ambiental. Y aquí sí ya están organizadas en su grado de contaminación. Entonces ya vemos de primera la industria química, la industria del transporte, la metalúrgica y la industria del petróleo. Como nos podemos dar cuenta aquí, todo esto tiene un auge después de la revolución industrial y sobre todo en el siglo pasado, con el crecimiento de todo este tema de la industria química y del petróleo. Aquí ya tenemos los mayores contaminantes, aquí ya hablamos como tal de esos agentes tóxicos, hablamos de plaguicidas, todo lo que se utiliza para la conservación de los productos. Ya sabemos que si no se utilizaran estos materiales, básicamente todo lo que tiene que ver con la agricultura se reduciría al 50% de nuestras cosechas. Vemos también los fertilizantes, los hidrocarburos, detergentes, materiales plásticos. Por ejemplo, vemos aquí ya contaminación del aire. Entonces ya por ejemplo vemos aquí eh, todo lo que son las fuentes naturales y artificiales de esa contaminación. Entonces agentes naturales que son normales dentro del ciclo del medio ambiente. Recordemos que todos son ciclos. Entonces están los volcanes, los pozos, las cuevas, procesos biológicos y artificiales. Entonces todo el tema de móviles y fijos. Aquí podemos revisar algunas sustancias químicas que están en el rango de peligrosas. Entonces ahí están las explosivas, los gases, los líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias oxidantes, tóxicos, sustancias corrosivas, etcétera, etcétera. Aquí las podemos revisar. Por este lado tenemos los factores, ¿sí?, de la toxicidad de una sustancia. Entonces el factor físico, la estructura química, todo el tema de las propiedades, las dosis, cómo ingresan al organismo. Vemos por ejemplo todo el tema de el organismo como tal, en donde se encuentra de huésped este elemento tóxico. Las dosis, entonces hay unas dosis que el cuerpo, que los seres humanos toleramos, y básicamente
si superamos ese punto de equilibrio es cuando este tema ya se vuelve un agente tóxico. Entonces vemos por ejemplo aquí todo el tema de oral, pues es el tema de la boca como tal, la dérmica, todo el tema de la piel, y la inhalatoria, que es todo el tema de la respiración. Podemos ver también los factores de la influencia en la exposición, entonces la edad de las poblaciones. Entonces podemos entender que eh, no se, los agentes tóxicos no afectan de la misma manera a lo que es una persona en su edad de niñez o cuando ya son personas de la tercera edad, que lo que es una persona madura como tal. También en todo el tema del clima, ¿sí? Todo el tema de la exposición al contaminante y todo el tema de los suelos y de los recursos naturales. Por el otro lado tenemos aquí un diagrama en el cual podemos ver cómo es el flujo como tal. Hablamos de la ciencia, ¿cierto?, que revisaba todo el tema tóxico. Entonces aquí tenemos como tal el flujo de los contaminantes ambientales, cómo es su ciclo, comenzando desde la exposición, ¿sí? Cómo se absorbe, ¿sí? Allí vemos eh, por el tema del aire, pulmonar, piel, oral, y cómo se distribuye. Entonces cómo hace su transformación, su metabolismo como tal, y al final el tema de la excreción, cómo sale del cuerpo. En este punto ya podemos ver cómo los agentes tóxicos afectan eh, algunos sistemas y son selectivos en los sistemas que afectan. Entonces, por ejemplo, aquí el sistema nervioso es afectado por solventes orgánicos, por mercurio, el plomo, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, el sistema circulatorio y hematopoietético, cómo es alterado por agentes como benceno, fenoles, el CO, tóxicos, metahemoglobizantes. Podemos ver el sistema hepático, todo lo que es el tema del hígado y todo eso afectado por agentes como el cloroformo y tetracloruro de carbono. Podemos ver, por ejemplo, el sistema renal afectado por el mercurio y el cadmio, el sistema respiratorio por gases sofocantes, irritantes y los tóxicos volátiles, cobalto, asbesto, ozono, el sistema cutáneo afectado por tóxicos irritantes, corrosivos, y el sistema óseo afectado por el flúor, el plomo y el cadmio. Entonces son selectivos en la afectación. Los efectos. Entonces hay efectos locales. El que se produce en el lugar del primer contacto entre el organismo vivo y el agente químico, es decir, hay un efecto inmediato. Efecto tóxico sistemático, entonces ya es a un mediano y a un largo plazo. Entonces se requiere que el agente sea absorbido y distribuido a un lugar distante del sitio de ingreso. Efecto corrosivo. Otra clase de efectos, entonces ya habíamos revisado allí anteriormente reversible y irreversible, y por el otro lado efectos de largo plazo. Entonces podemos ver todo el tema de mutaciones, todo el tema de transformaciones, los cánceres como tal, y todo el tema de afectación a las neuronas.